ya estoy hablando de un gente egresada, ¿ya? Nosotros, miren, ¿en dónde vamos ya? Miren, llegamos al tercer eje, el eje de geometría. Este año en la PDT entran figura geométrica, transformaciones isométricas, semejanzas, proporcionalidad, homotesia de figuras planas. Cuando hablo de figura geométrica me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con figura geométrica. Y nos vamos rápidamente al ejercicio número 1, chiquillos. Miren lo que dice. Dice, en la figura, el punto P divide interiormente al segmento AB en la razón, y me dice si es 1 es a 3, 1 es a 2, 2 es a 1, 3 es a 1. ¿Qué me dicen ustedes? Vamos, rapidito, aunque sea por el chat, me escriben. ¿Mm? ¿Cuál será la razón si está dividido interiormente? Ah, recuerden acá, chiquillos, que cuando me está diciendo que cuál es la razón, lo que me está diciendo, ¿sabe qué? Mire, usted tiene este pedacito y este pedacito. La razón es una comparación por cociente. ¿Hay alguien que tenga la respuesta o no la tienen? Levanten la mano, si quieren anotan en el chat o abren el micrófono. ¿Cuál será la razón? ¿Se acuerdan lo que es una razón, chiquillos? ¿Alguien se acuerda o no se acuerdan? Pónganme ahí, pues no ven que yo me empiezo a desesperar, chiquillos, ¿ya? Ya. ¿Cuál es la razón? La razón la acabo de decir. Ahí en el chat. Es una comparación por cociente. Dicen, no se acuerda el Agustín. Muy bien. Entonces, como Agustín no se acuerda, yo les voy a decir lo que es una razón. Acabo de decirlo recién, que la razón era una comparación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo comparo cantidades a través de la división. ¿Ya? Entonces me dice, bueno, divide interiormente este segmento, lo divide así. Y me dice, ¿en qué razón este punto está dividiendo a todo el segmento, a todo esto? Muy bien, la razón sería AP es APB, ¿ya? AP, ¿cuánto mide? 3, ¿cierto? Y PB, ¿cuánto mide? 6. Entonces, ¿cuál es la razón? Yo simplifico y la razón sería 1 es a 2. Esa es la razón en la que lo divide interiormente. ¿Estamos? Vamos con el ejercicio 2. Dice, ¿en cuál de la siguiente figura el punto P divide al segmento interiormente en la razón 2 es a 5? Miren, si vamos a la primera, ¿qué me va a quedar? Dice que lo divide interiormente. ¿A qué se refiere? A esta razón. A, P es a P, B. ¿Cuál será la razón en el primer caso? Si quieren, lo anotan por chat. Si quieren, abren el micrófono. Si quieren, levanten la mano, pero participen, chiquillos. Vamos, con confianza, si aquí nadie les va a decir nada. ¿Cuál será la razón en el primer segmento que tenemos acá? Acuérdense, igual que recién, igual que como lo hicimos recién. A ver, por acá Francisca me dice 6 es a 15. Muy bien, Francisca, pero recuerden, sí, que hay que simplificar. Aquí me dijo, vamos a volver que es la emoción de apretar la pantalla. AP es a PB y dijimos como 6 es a 15. Perdón, a 15. ¿Por qué es 15? Es 15 porque al 21 le tengo que quitar los 6, pero eso lo tengo que simplificar. 3 por 2, 6, 3 por 5, 15. Esa es la razón. 2 es a 5, que era lo mismo que dijo recién Francisco, 6 es a 15. Siempre se simplifica. La segunda opción, ¿cuál será la razón entre AP es APB? ¿Cuál será la razón?
¿Cuál será la razón, chiquillos? A ver, alguien por el chat, ¿cuál es la razón? Por ahí tenemos, vamos. El Agustín dice, 4 es a 6. Veamos al tiro. 4 es a 6. Muy bien, por aquí hay otra respuesta. A ver, veamos. Ah, y la Francisca dice 2 es a 3. Muy bien, van aprendiendo. 4 es a 6 y esto hay que simplificarlo. Por 2, 2 es a 3. Por lo tanto, esa no me sirve porque decíamos que tenía que ser 2. Es a 5, ¿ya? Vamos con la siguiente gráfica. Dice, ¿estarán en la razón 2 es a 5? ¿Estarán en la razón 2 es a 5 la siguiente? ¿Cuál creen? ¿Creen que sí, que no? Veamos qué me dicen. Tengo dos respuestas. No, dice el Agustín, ya, y la Francisca me dice 5 es a 2. ¿Corresponde a lo que me están pidiendo, Francisca? Ya, veamos AP. A ver, se pega siempre aquí. Estoy como día viernes. AP. Esa P, B, como dijo muy bien Francisca, dijo 5 es a 2. Pero mi pregunta ahora es, a ver, Francisca ahí me respondió, veamos qué me dice la Francisca. La Francisca me dijo, no le escuché, profe, se me cortó. No, Francisca te preguntaba, entonces si era 5 es a 2, ¿correspondía a lo que me pide el ejercicio o no? No, muy bien, Francisca. Entonces sería solo la alternativa 1. Ya, muy bien, muchas gracias, Francisca. Entonces sería la alternativa, como dije, justo aparece hoy, y tenemos solo esa que está allí, la alternativa A. Ya, vamos al ejercicio número 3. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos la L1 es paralela con L2. Yo sé que la 1 con la 2 son paralelas, que significa que sean paralelas que no se intersectan, ¿ya? Y me dice si se sabe que L1 es paralela con L3, ¿ya? Sé por una parte eso. Y por otra parte sé que L2 es paralela con L3, ¿ya? Entonces yo lo que quiero, si sabiendo esas dos cosas yo puedo determinar que L1 y L2 son paralelas. Quiero que ustedes lo piensen y me digan si esto yo lo puedo afirmar solo con la primera información, con la segunda, con las dos juntitas, con cada una por separado o si me falta información adicional. ¿Cómo puedo afirmar yo que L1 es paralelo con L2? A ver, tirémonos a la piscina, chiquillos. Acá ya tenemos una respuesta. Dice, por acá dicen que es la C, dice Vanessa Rojas. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vanessa, ¿tú puedes abrir el micrófono o no? Vanessa, ¿puedes abrir el micrófono? Vanessa dice ¿Perdón? la C. Sí, Vanessa dice la C, si eso lo estaba diciendo. Y de hecho le estaba diciendo si podía abrir el micrófono. Bien, Vanessa tiene toda, absolutamente la razón, porque es la C. Ahí vamos a ir viendo nosotros por qué es la alternativa C. ¿Ya? Es la alternativa C, porque a mí me dicen que yo determine, yo sé que primero esta es paralela con la 3. A mí me están diciendo, ¿sabe qué? L1 es paralelo con la 3. ¿Ya? Yo no puedo afirmar si la que está en el medio es paralela porque podría ser perfectamente una curva. ¿Ya? Si a mí me dijeran L2 es paralela con la 3, ya voy a saber que L2 es paralela con la L3, pero no sé si es paralela con L1. Por lo tanto, si a mí me dicen estas dos cosas y yo le pongo un
I ahí, ese es el I matemático, entonces quiere decir que ocurren ambas cosas a la vez. Y yo ahí sí puedo afirmar que L2 es paralela con L1. Hay una propiedad en matemática que se llama transitividad. Y que tiene que ver, por ejemplo, con lo mismo, por ejemplo, si ustedes, yo digo, vamos a suponer, la Francisca es compañero de Agustín, de curso, y Agustín es compañero de la Vanessa. Entonces, ¿qué concluyo? Que la Francisca y la Vanessa son compañeras, ¿ya? Entonces yo estoy diciendo L1 es paralela con L3, pero L3 es paralela con L2. Entonces eso se llama transitividad. L1 es paralela con L2. ¿Estamos? Bien. Vamos a la siguiente. Dice si el suplemento de beta es alfa. ¿Qué es lo que es el suplemento? ¿O cuándo los ángulos son suplementarios? ¿Alguien me puede decir cuándo los ángulos son suplementarios? ¿Cuándo son suplementarios y cuándo son complementarios? ¿Se acuerdan? Por último, díganme, no, profe, no me acuerdo. ¿Ya? ¿Cuándo los ángulos son suplementarios y cuándo los ángulos son complementarios? Vamos, a la una, a las dos. Hoy día, ¿qué les pasa? Yo sé que es viernes, que están ya de egresados algunos, entonces ya nadie quiere hablar. ¡Ay! No saben, ya, no se acuerdan, a lo mejor puede que no se acuerden, ¿ya? Miren, yo les voy a poner lo siguiente. Se dice que dos ángulos, por aquí hay otra respuesta, vamos a ver. Muy bien, la Francisca Ruiz por ahí, ya. Es como, el suplemento es como lo que falta, ¿cierto? Y suplementarios son aquellos que suman 180, muy bien. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos los suplementarios, vamos a escribir al tiro acá, esta cosita cuesta suplementarios. Los suplementarios es cuando si yo sumo el alfa más beta es 180. La suma de las medidas de los ángulos. El suplemento es lo que falta para los 180. ¿Ya? Complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que suman, las medidas suman 90. No es necesario que estén pegados los complementarios ni los suplementarios. Lo importante es que las medidas sumen 180 en el caso de los suplementarios y 90 en el caso de los complementarios. ¿Ya? Y el complemento, por ahí viene entrando también Noemí. Y el complemento es lo que me falta para 90. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Hay alguien que quiera hablar? ¿No? Ya. Entonces me dice, ¿sabe qué? El suplemento de beta es alfa. O sea, eso quiere decir que beta más alfa o alfa más beta suman 180. ¿Ya? Eso me dice. ¿Sabe qué? El suplemento de beta es alfa. Muy bien. Y el complemento de alfa es 30. O sea, a mí me dice, ¿sabe qué? Alfa más 30, porque es el complemento, esto me va a dar 90. ¿Cierto? Porque ese complemento es 30. ¿Eso a qué me va a llevar? El alfa mide 60 grados. ¿Ya? Y como alfa más beta son 180 y el alfa vale 60, 60 más beta 180, lo que me lleva a que beta es 120 grados. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda que ustedes me digan, profe, no lo entiendo? ¿Me puede explicar de nuevo? ¿Está claro? ¿Sí o no? Escríbanme, díganme sí, no.
Pónganme carita riendo, carita llorando, lo que sea. ¿Mm? Mm, muy bien. Vamos a la siguiente entonces. ¿Ya? Vamos a ir entonces, chiquillos, a la siguiente pregunta. ¿Ya? Vamos a cerrar, sí, el... Muy bien, el mensajito. Aquí tenemos, por ejemplo, me dice si alfa y beta son ángulos tales que alfa es a beta como 1 es a 3. Y me dice L1 y L2, perdón, L2 y L3 me dicen, a ver, debería decir L2 y L3, no L1 y L2, ahí, ¿ya? Son paralelas, entonces me dice, ¿cuánto mide el ángulo alfa? Ahora, un alcance para ustedes. Antes de ir con todo el ejercicio, quiero explicar algo. A ver, ahí, por ejemplo, se me fue al otro lado, esto de los angulitos ocurre solo cuando las rectas son paralelas, ¿ya? Entonces, cuando hay rectas paralelas, ustedes deben haber conocido los ángulos, por ejemplo, S con S que miden lo mismo y se llaman alternos internos. S con S también es alterno interno y miden lo mismo, van cruzaditos. Este con este que es alterno externo, este con este alterno externo, o también correspondiente, pero eso sucede cuando esas rectas son paralelas, ¿ya? Listo, estamos claritos con eso y después viene y me dice, ¿sabe qué? Me dice en este ejercicio, mire, alfa es a beta como 1 es a 3, ¿cierto? Y me dice, ¿sabe qué? ¿Cuánto mide? Me dice el alfa. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es mirar el dibujo. La información en un ejercicio de geometría no es lo que parece el dibujo, sino lo que me dice la información del enunciado más el enunciado que tiene el ejercicio en el gráfico. ¿Ya? Resulta que estas dos rectas son paralelas, estas que están, no sé si se ve ahí el puntito moviendo. S con esa son paralelas. Y esta es una transversal, como esto que tenemos acá. Entonces, este ángulo mide con S son correspondientes. Y como son correspondientes, estos miden exactamente 60. Hoy día he tenido un problema con la conexión todo el día. ¿Ya? Entonces, miren una cosa importante. Si ustedes se fijan acá, estos tres ángulos, ¿cuánto van a sumar? Alfa más beta más 60, ¿cuánto deberían sumar? Por ahí me están diciendo alfa más beta más 60 deberían sumar 180, muy bien. Y si suman 180, una cosa bien importante es la siguiente, que nosotros sabemos que alfa es a beta como 1 es a 3. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo puedo anotar de la siguiente forma. 3 alfa es lo mismo que beta. Si multiplican cruzado les queda eso, ¿cierto? Y yo sé que alfa más beta más 60 son 180 según lo que me dijo Francisca. Pero además yo sé que el beta es lo mismo que es 3 alfa, yo lo puedo reemplazar. Y lo que tengo allí es una ecuación de primer grado. Entonces esto me va a quedar 4 alfa es igual a 120 y alfa es igual a 30. Entonces yo sé cuánto mide alfa, que fue justo por lo que me preguntaron. Pero si me hubiesen pedido, por ejemplo, en el caso de beta, me hubiesen dicho, bueno, ¿y cuánto vale beta? Tengo que multiplicar el 30 por 3. ¿Ya? Entonces, en este caso, el alfa mide 30 grados y la alternativa correcta sería la alternativa A. ¿Dudas, preguntas, chiquillo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta allí? ¿Les ha servido para recordarse de algunas cosas o no? ¿Ah?
¿Están despiertos? Se me quedaron dormidos, chiquillos. ¿Ah? Ya. Vamos con la siguiente. Ahí hay alguien que respondió. Están despiertos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, sí, profe, ya, muy bien. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Miren lo que dice acá. ¿Sabe qué? Mire, usted tiene que L2 y L1, debería decir, ya, son paralelas. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores de X? Y me dice que esas dos son paralelas. Estas son paralelas. Entonces, si son paralelas y esta es una transversal, este valor que está acá es el mismo que está aquí, porque es correspondiente, ¿ya? Y resulta que este angulito que está acá, este de aquí, con este, se llaman opuestos por el vértice. Por ahí alguien me dice algo. Claro, los opuestos por el vértice o cruzado, como dice Francisca, miden exactamente lo mismo. Los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Entonces, a partir de eso que estábamos diciendo, yo puedo establecer entonces que x cuadrado, es donde pongo la manito, x cuadrado más x menos 4 es igual a 2x más 2. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Esto es una ecuación. Tengo que despejar. Entonces me va a quedar, a ver, x cuadrado, estos 2x van a pasar al otro lado. La igualdad, como dicen ustedes, con el signo contrario, entonces me va a quedar menos x. Y este 2 me va a quedar menos 6. Y esto me queda 0. Eso es una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado las pueden resolver o por la fórmula general, o si pueden factorizar, también lo pueden hacer. Yo, en mi caso, prefiero factorizar. Por ejemplo, aquí en este caso sería x menos 3 por x más 2, me van a dar esos números, porque uno busca un par de números que multiplicado me den menos 6 y sumado me dé menos 1, que es el coeficiente numérico de la x. Y luego dice, x menos 3 vale 0, de donde yo deduzco que la primera solución es 3, o bien x más 2 vale 0, de donde yo digo x2 vale menos 2. Entonces me dice, ¿cuál es el valor de la x? Si yo pusiera un valor negativo, no me sirve. ¿Por qué? Porque en geometría no existen los valores negativos. Yo no puedo decir que algo mide menos 5 metros, menos 3 metros, menos 2 centímetros. Por lo tanto, o tiene menos 5 hijos, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta es la al, porque me dice los posibles valores, porque si yo uso, miren, si usara el 2, como dice ahí el 2 negativo, fíjense arriba, eso me va a quedar menos 2 por 2 menos 4 más 2, me quedaría menos 2, entonces no puedo usar el menos 2, entonces la alternativa correcta es la alternativa B. ¿Dudas? ¿Preguntan? ¿Nada? Bien. Vamos al ejercicio número 7. Y aquí yo quiero que ustedes la piensen, porque me gustaría que ustedes me dijeran, les voy a dar, como dice Mariano, 1 minuto y medio, ¿ya? Vamos, chiquillos, a ver qué sucede. ¿Cuáles de las afirmaciones esos son verdaderas? Juéguensela por 1 o por 2, por 3, ustedes recuerden, a ver. Vamos, chiquillos, recuerden lo que son las rectas secantes. Recuerden que las secantes son aquellas que se intersectan en un punto, ¿ya? Las rectas paralelas son aquellas que no se intersectan jamás, ¿ya? Así que, ojo, para que veamos cuál de todas esas puede ser verdadera. ¿Hay alguno de ustedes que haya encontrado que alguna de esas es verdadera? O me puede decir, sí, profe,
yo me voy y aseguro que la 1 o la 2 o la 3 es verdadera. Muy bien, vamos. Por allí hay una respuesta. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. A ver, Vanessa me dice que ella cree que es la A, o sea, solo la 1. Muy bien, Vanessa. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se imagine o piense o se la juegue por una, así como Vanessa, que fue súper valiente? Y dije, yo creo que es la A. Porque me dice, ¿cuál de las siguientes es? Ya, la Francisca dice que también cree que es la A. ¿Ya? ¿Hay alguien más que se la juegue así? ¿Ah? Ya, veamos. Dice que dos rectas secantes pueden ser perpendiculares, sí, porque la idea de rectas secantes es que las rectas secantes, chiquillos, por si acaso, ya, vamos acá, eso. Las rectas secantes son las que se intersectan en un punto y pueden ser perpendiculares, sí. Entonces la primera, sí. Y por ahí veo que hay otra respuesta en el chat. A ver, yo igual creo, la Francisca, y dice, y la 3 igual me parece. Ya, veamos la 2. Yo cuando digo de que son verdaderas porque geométricamente está así establecido, ¿ya? Para información de ustedes, dos rectas pueden ser paralelas y coincidentes, según lo que dice la geometría, porque les voy a decir que a mí hoy día me entró la duda, pues, ¿ah? Si a mí también me entró la duda. Sí, dije, a ver, paralelas y después y coincidentes. Resulta que geométricamente sí es aceptado que las rectas pueden ser paralelas y coincidentes, para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Pueden ser paralelas y coincidentes, porque yo la dibujo una arriba de la otra. Y eso es lo que dice la geometría, pues, chiquillos. Y la recta dice dos rectas perpendiculares. No pueden ser paralelas. Entonces, si a mí me dicen, ya, dos rectas son perpendiculares, forman un ángulo de 90, o sea, se intersectan, ¿ya? Entonces me dice, no pueden ser paralelas. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Qué creen ustedes? ¿Que dos rectas perpendiculares no pueden ser paralelas? Exacto, Francisca, por eso también era mi misma sorpresa y yo busqué una fuente y efectivamente la geometría lo acepta como tal, ¿ya? Y de hecho me llamó mucho la atención porque yo también tenía la misma, estaba como convencida y ya dije, lo voy a buscar. Y efectivamente, pueden ser rectas y paralelas y coincidentes sí pueden ser. Lo que pasa, imagínate, ahora ya se me alumbró ahí la puerta, como digo yo. Si tú tienes un plano, miren, tú tienes un plano y tienes otro plano, yo puedo decir que están una arriba de la otra, son coincidentes, pero están en planos distintos y son paralelas. Las tengo en planos distintos, van a ser paralelas. ¿Me entiende o no me entiende, Francisca? Francisca, ¿me entendió? Pueden estar en dos planos distintos. Ya, cuando me dicen que no, yo al tiro busco, miren. Un plano es algo que tiene largo y ancho, ¿cierto, chiquillo? O sea, el plano es como tener un dibujo en una hoja de cuaderno. Entonces, mire, yo acá, en mi hojita de cuaderno, que ustedes van a decir la profe, a mí me encanta hacer estas cosas así. Este es un plano así. Y yo que tengo ahí una recta, ¿cierto? Y este es otro plano, ¿ya? En donde yo tengo otra recta. Miren, ya. Estas rectas
si yo pongo así, tal cual, una hoja sobre la otra, y yo miro desde arriba así, yo voy a decir, esta recta, la L1 con la L2 son coincidentes, porque está una sobre la otra. Pero si la miro así, ¿qué es lo que son? Son paralelas porque están en distinto plano. ¿Ya? ¿Me entendió la Fran? ¡Ay, qué bueno! Esa era la idea. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Menos mal que se me ocurrió cómo hacer para que ustedes lo entendieran. Bien. Entonces, la tercera será verdadera, esa que dice las perpendiculares no pueden ser paralelas, ¿esa es verdad o es mentira la 3? Que las rectas perpendiculares no pueden ser paralelas. ¿Las perpendiculares pueden ser paralelas o no? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿las perpendiculares pueden ser paralelas? No, pues chiquillos. Porque miren, si las tuviera en planos distintos, ya, si las tuviera en plano distinto y tuviera una así y la otra así, seguirían siendo, van a ser perpendiculares, pero nunca van a poder ser paralelas. Entonces la tercera también es verdad. Entonces sería la respuesta correcta, chiquillos, sería la alternativa E, porque son las tres verdaderas. ¿Ya? Bien, vamos al ejercicio 8. Después les tengo un desafío. Hay un ejercicio que no me logró salir hoy día, así que lo traje y dije, voy a llevar para que los chiquillos me ayuden a sacarlo. Miren, dice que en la figura siempre se cumple, me dice. Todo esto que está acá. Entonces veamos qué tenemos que se pueda cumplir acá, pues chiquillos. Miren, de partida, recordemos, vamos anotando lo que se cumple. Delta más gamma suman 90. ¿Y por qué suman 90? Porque aquí yo tengo un triángulo de 90 que tiene un ángulo de 90. Por lo tanto, los otros dos ángulos son complementarios. ¿Ya? Ahora, este ángulo que está aquí, el gamma, es un ángulo exterior, fuera de este triángulo que tengo aquí, de este triángulo isósceles que tengo aquí, que es el triángulo BCD. Ese triángulo BCD es un triángulo isósceles, ¿por qué? Porque tiene dos ángulos de igual medida en las bases. Entonces, hay un teorema que dice, todo ángulo exterior a un triángulo, su medida de él, la medida de este ángulo exterior a un triángulo, es equivalente a la suma de la medida de los ángulos interiores no adyacentes. ¿Cuáles son los ángulos interiores no adyacentes? ¿Cuáles serán los ángulos interiores del triángulo no adyacentes a gamma? Díganme, ¿cuáles son los ángulos que están en el interior del triángulo BCD y que no son adyacentes a gamma? ¿Qué es lo que significa que sean adyacentes? ¿Ah? Adyacente es como al lado, ¿cierto? Alfa más alfa, muy bien, alfa más alfa. El gamma entonces es igual a alfa más alfa, dijo la Francisca, porque este es la suma de los dos interiores no adyacentes. Entonces esta. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple, ¿qué? Esto que está acá. ¿Ya? Súper bien. Ahora me dice delta es el complemento de gamma. Sí, pues, acá lo tenemos. ¿Por qué? Porque estos triángulos del triángulo ABD suman 180. Entonces, como tengo un ángulo recto, entonces el delta más el gamma tienen que ser 90 grados y eso significa que el delta es el complemento de gamma o el gamma es el complemento de delta. ¿Estamos? Entonces la 2 también. Después,
tenemos la siguiente, me dice, ¿sabe qué? Yo quiero saber si alfa más beta es igual a delta. ¿Mm? Yo quiero saber si más beta es igual a delta. Veamos, pues, alfa más beta es igual a delta. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Alfa más beta es igual a delta. ¿Habrá alguna manera de demostrar que alfa más beta es lo mismo que delta? ¿Habrá alguna forma? Díganme por el chat, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan, chiquillos? ¿Mm? Alfa más beta igual delta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Qué creen? ¿Mm? Alfa más beta será igual a delta. A ver, veamos qué nos dicen por aquí. Ah, dicen, no sé, creo que no, dicen por aquí. Ah, ya. Nosotros tenemos que los siguientes teoremas, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Entonces, 2 alfa más beta es igual a 180. Otra vez la cosita aquí. Dejo de jugar con esto y listo. Ah, ha saltado todo el rato. 2 alfa más beta son 180 porque la suma de los ángulos interiores del triángulo son 180. ¿Ya? Ahora, gamma más delta, eso es igual a 90. ¿Ya? ¿Y qué más tengo? Tengo que gamma es igual a 2 alfa. ¿Ya? Y me está preguntando por alfa más beta, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que delta, ¿dónde tengo delta? Delta, por ejemplo, acá arribita, yo tengo que gamma más delta es igual a 90, ¿cierto? Y el gamma, ¿cuánto vale? El gamma es lo mismo que 2 alfa. O sea, yo podría poner 2 alfa más delta es igual a 90, ¿cierto? Entonces, yo podría decir acá que el 2 alfa es igual a 90 menos delta, ¿cierto? Entonces, yo tengo por este otro lado esto que está aquí, que dijimos recién, 2 alfa más beta es 180. ¿Cuánto vale 2 alfa? 2 alfa es lo mismo que 90 menos delta. 90 menos delta más beta igual 180. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Porque yo ando buscando alfa más beta. Ah, alfa más beta y tengo delta ahí. Entonces, ¿qué me va a quedar al final? Me va a quedar que beta menos delta y el 90 me va a quedar al otro lado. O sea, no hay manera allí de poder, y por lo tanto serían solamente la 1 y la 2. Y además no existen propiedades para eso. Solamente ángulo interior y ángulo exterior en ese caso, chiquillos. Y eso sería la alternativa D. Dudas, preguntas. ¿Ah? Miren el triángulo siguiente. ¿Qué significa que un triángulo sea isósceles y rectángulo en B? ¿Qué significa que sea isósceles? Isósceles y rectángulo. ¿Qué significa que sea isósceles? Parece que nos hemos olvidado de las cosas de geometría. Un triángulo es isósceles cuando tiene 2 lados de igual medida y el lado distinto se llama base. Por ejemplo, acá me dice que este es un triángulo isósceles y es rectángulo acá.
Eso significa que estos dos ángulos que están acá tienen que ser de igual medida para que el triángulo sea isósceles. ¿Ya? Y este ladito mide lo mismo que ese y este se llama base. Ya vamos a ver qué nos dicen ahí en el chat. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Sí, correcto, Agustín. Muy bien. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí ya vamos en el triángulo isósceles, ¿ya? Y tenemos que es rectángulo en B y me dice además, ¿sabe qué? AB mide 12 centímetros. AB, esto de acá, y ya se me fue para el lado. Vamos a ver. Cuando abro el chat se me va el lápiz. Dice que eso es 12. Por lo tanto, si ese mide 12 y ese es un cateto, pero además es un triángulo isósceles, eso quiere decir que este cateto también mide 12. ¿Ya? Y me pregunta, entonces, ¿cuál es la medida de AC? Y yo puedo usar el famosísimo teorema del señor Pitágoras. No, ve, muy bien, Francisca. Ah, entonces nosotros, como decíamos, podemos usar, ¿cierto?, el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa, en este caso, es la base, o el ángulo que se opone al de o el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Entonces esto me va a quedar 144 más 144 es igual a h cuadrado, es decir, 288. Y si calculo la raíz de 288, ¿cierto? Eso va a ser igual a ¿qué? Esto es lo mismo que yo tuviera 2 por 144, ¿cierto? O alguien podría haber dicho, profe, ¿para qué multiplicar? Claro, uno se da cuenta después, pues, que no debió haber multiplicado. Entonces, esto yo lo puedo separar y lo puedo poner así, raíz de 2, raíz de 144. Entonces yo voy a decir, el 144 tiene raíz y es 12. Entonces esto me va a quedar 12 raíz de 2 es equivalente a la hipotenusa. Y esa hipotenusa es igual al lado AC. Por lo tanto, la hipotenusa vale 12 raíz de 2, que es la alternativa A. ¿Duda o pregunta? ¿No? Bien, vamos a la otra. 10. Dice, si se tiene un triángulo equilátero, ¿ya? Y sus lados se duplican. Me dice, entonces, ¿qué puedo afirmar yo respecto del triángulo equilátero? Entonces, miren, chicos, yo tengo un triángulo, voy a cerrar ahí que se abrió. Si yo tengo acá, vamos a abrir el lapicito. Si yo tengo un triángulo equilátero, ya por ahí alguien se había salido, parece la Sofía, ya, en el cual yo tengo que este vale, porque dice un triángulo equilátero, yo le voy a poner así, mide A, porque el triángulo equilátero tiene los tres lados de igual medida. Y me dice, ¿sabe qué? Los lados se duplican, o sea, el triángulo es más grande. Entonces esto significa que esto me va a quedar 2A, 2A y 2A, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Alguien me va a decir la base por la altura dividido por 2. Uno siempre dice que el área de un triángulo es la base por la altura dividido por 2. Pero en el caso del triángulo equilátero no la tengo. No tengo, porque la altura del triángulo equilátero cae justito ahí en el medio. ¿Ya? Entonces, miren lo que les voy a mostrar para que ustedes lo usen si se les olvida la fórmula.
Si yo tengo, supongamos, vamos a suponer, le voy a llamar N, N y N. Y yo tengo la altura de este triángulo equilátero. La altura cae también por donde pasa la mediana, la mediatriz, la transversal de gravedad, la simetral, pasa todas por ahí mismo. Eso quiere decir que este pedacito que va de allí a allí, ya le voy a poner otro color para que lo vean, ese pedacito mide la mitad de n, ¿ya? Y esto que yo tengo aquí, que estoy marcando con rojo, es un triángulo rectángulo. ¿Y qué significa? Que si yo sumo el n medio, que es un cateto al cuadrado, este va a ser la altura del triángulo equilátero, más la altura al cuadrado, porque es el otro cateto, va a ser igual a la hipotenusa, que es esa al cuadrado. Entonces yo voy a decir, la hipotenusa, o sea, perdón, la altura al cuadrado va a ser igual a n cuadrado menos n cuadrado partido por 4, que es esa que está allí. Y me va a quedar que el h va a ser igual a 3 cuartos n cuadrado, o sea, el h es igual a, miren, n medio raíz de, ¿cuánto? De 3. ¿Y eso qué es lo que es? Con esa formulita yo puedo calcular la altura de un triángulo equilátero. Y la altura de un triángulo equilátero es el lado dividido por 2 multiplicado por la raíz de 3. ¿Se dan cuenta? O sea, este que está aquí, yo podría calcular su altura, pero también con esta formulita me permite obtener el área. Porque en este caso, voy a tratar de hacer un cuadrito allí. En este caso, yo podría decir, ¿y cuál es el área de ese triángulo, profe? La base que es n, por la altura, que es n medio raíz de 3, y todo eso dividido por 2. Entonces, el área de ese triángulo es n cuadrado raíz de 3 partido por 4. ¿Ya? La base por la altura partido por 2, ¿cierto? Que significaba que era el lado al cuadrado partido por 4 y multiplicado por la raíz de 3. Entonces, el área de este primer triangulito es el lado al cuadrado, raíz de 3, partido por 4. Y el área de este va a ser igual, el lado al cuadrado, o sea, 2a al cuadrado, por la raíz de 3 dividido en 4, ¿cierto? Entonces, esto significa que me va a quedar 4a cuadrado raíz de 3 partido por 4. O sea, me va a quedar a cuadrado raíz de 3. Eso significó que cuando el lado del triángulo se duplica, ¿qué pasa con el área? Miren, se duplica el área porque este era un cuarto y este está enterito. El perímetro aumenta 6 veces, el perímetro era 3A y el perímetro es 6A. El perímetro se duplicó, no aumentó en 6 veces. La altura, me dice, la altura se duplica. La altura de según la formulita que nosotros tenemos, la altura de ese es A partido por 2 raíz de 3. Y la altura de es 2a partido por 2 raíz de 3, es decir, a raíz de 3. ¿Ya? Entonces dice, la altura se duplica, ¿es verdad eso o no? Porque aquí tengo a medio y aquí tengo a raíz de 3. Entonces es que la altura se duplica. De ahí para allá aumentó al doble, porque aquí tengo la mitad y aquí tengo, si simplifico los dos, me queda a raíz de 3. Ya la altura no aumenta 6 veces porque se duplica. Y después dice ninguna de las anteriores. ¿Cuál es? Es la alternativa C.
¿Dudas, preguntas hasta allí? Chiquillos, miren, este ejercicio que viene, ya, es un ejercicio que es un desafío, que ustedes, este ejercicio, yo intenté hacerlo esta mañana, ya, y si alguno de ustedes lo hace, capaz que les llegue un regalito. A ver, vean si pueden hacerlo. O intenten hacerlo y me lo mandan vía WhatsApp para poder avanzar con el otro. Sáquenle una foto, intenten hacerlo y si ustedes le encuentran la pillería, me escriben ahí por teléfono, por WhatsApp, no por teléfono, me escriben por WhatsApp. ¿Mm? ¿Ya? El último ejercicio. Dice que esta figura ABC, este que está aquí, es un triángulo equilátero de 24 centímetros de perímetro. Si es un triángulo equilátero, quiere decir que cada uno de los lados mide 8 centímetros. ¿Ya? Y después me dice DBEC es un rectángulo, donde D es el punto, dice, perteneciente al lado AB. ¿Ya? ¿Cuál es el área de la región achurada? Entonces, miren, chicos, lo que pasa es que este punto es el vértice, y si este es equilátero y yo trazo allí la altura, la simetral, la bisectriz, la transversal, va a quedar justo está en la mitad. ¿Ya? Por lo tanto, este lado mide lo mismo que eso de abajo, o sea, y esto entero mide 8, o sea, este mide 4. ¿Ya? Y este ladito de acá es la altura del triángulo, ¿cierto? Del triángulo equilátero. El triángulo equilátero decía que la altura era el lado, o sea, 8 por la raíz de 3 partido por 2. Entonces el lado, y ahí me queda 4 raíz de 3. Entonces me dice, ¿cuál es el área achurada? El área achurada sería la base, que es 4, por la altura, por este que está acá, 4 raíz de 3, y todo eso dividido por 2. Entonces esto me va a quedar 16 raíz de 3 dividido por 2, lo que es 8 raíz de 3 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y eso es la alternativa B. ¿Ya? Chiquillos, esto se va a subir a la plataforma con todos los ejercicios que nosotros hemos hecho. A ver, Francisca me dice, profesora, dígame, Francisca, ahora vi su mensaje. ¿En dónde no dividido 2? ¿Dónde? ¿Si puede abrir el micrófono? Al último, donde sale el área total del rectángulo. Ya. Dividido 2, sale 4 por 4 raíz de 3 dividido 2. Sí, porque ¿No que lo resulta... había simplificado arriba? Veamos, pero es que esto, corazón, que está acá, sí, pero es que esto es la base, este es la base, esto, acá nosotros tenemos este de acá, que ese quedó 4 raíz de 3, ¿cierto? La altura, y cómo dice la fórmula del triángulo, porque este es un triángulo, base por la altura o por ese lado dividido por 2. Sí, es que lo había tomado como un rectángulo. Ya no, era eso, solo el triángulo. ¿Ya? ¿Me entendió o quedó con dudas? No, profe, entendí, gracias. Ya, ya pues chiquillos, la otra semana a ver si vemos algo más de geometría y algo más de probabilidades. ¿Ya? Así que espero verlos la próxima semana, ya que van a estar más relajaditos algunos, ¿ya? Y yo los espero siempre los viernes, ¿ya?
Ya, pues chiquillos, los dejo ahora con el profesor Mariano, ¿ya? Que tiene hartas cosas que ver. Un gusto verlos.